Bueno, les va a dar hambre esta charla que viene a continuación. Ay, esa hora encima. Porque ya están las librerías, manual de parrilla, y para conocer todos los detalles recibimos a su autor, Sebastián Manito. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Primero, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Se lo decíamos antes de comenzar la nota, increíble. es una edición hermosa, tiene muchísima información, pero además el arte del libro está buenísimo. Y yo te decía que yo personalmente no soy muy carnívora, pero muero de ganas de comer algo rico que está acá. ¿Cómo surge la iniciativa? Porque siento que también los uruguayos todos se creen los tales parrilleros, ¿no? Todos somos excelentes asadores, asadoras. Es brutal el vínculo que tenemos con la parrilla, y fue brutal el desafío de hacer un manual de algo que todo el mundo entiende dominar. Pero bueno, estaba ahí también lo entretenido de esto, de intentar recopilar mucha información de calidad en un manual y que además sea un objeto atractivo, no solamente por el contenido, sino que sea un objeto de colección, tanto por la edición, por la característica que tiene el libro. Claro. Lo pueden tener para coleccionar, es claro, ideal. yo creo que uno tiende a pensar, sobre todo cuando habla de la parrilla, que bueno, estira la carne, pues lo sale un poquito, le agrego algún condimento, le hago una salsita y ya está. Pero este libro habla hasta de los procesos químicos que tiene la carne, cómo sacarla de la heladera, en qué momento, cuándo salarla, a modo de recomendación. Después cada uno tiene la libertad de hacerlo como más le guste. Ese fue un poco el plan. Vos para cocinar lo podés hacer de esa manera y está bien. Apuntamos en el manual a poder enseñar a entender de qué es el proceso de cocinar y que te puedas anticipar el resultado. Que no te pase la sorpresa de, me quedó bien de casualidad, y otro día lo hice y no me quedó bien, no sé qué pasó. El tener conocimiento consciente sobre el proceso hace que tus resultados sean siempre los mismos y aproveches mucho más del producto en sí. Claro. Y también atiende el tipo de parrilla, ¿no? Dónde, y todo eso está muy bien diagramado y con toda la información. ¿Hay algún tipo de parrilla que sea mejor que otra? Me refiero a la infraestructura para asar. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Si vamos a la eficiencia de transferencia de calor, las parrillas americanas, las que son con tapa, que son más similares a un horno, evidentemente a la carne o al alimento que pongamos, la transferencia de calor es mucho más controlada y más homogénea. Claro. Quizás el mérito del asador rioplatense es poder hacerlo con un día como anoche, que había un viento, se levantó un viento de golpe, y estás asando afuera y te corre el viento y se te vuelan las brasas, se te baja la temperatura. Poder lidiar con esas circunstancias del cocinar. Claro, más con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Exacto, ahí es donde mostrás el expertise zona. de verdad. Decir, bueno, yo domino todo esto, entendiendo justamente eso. Sé que tengo que transferirle calor de manera sostenida, no se me puede caer la temperatura. Claro. ¿Qué hago? ¿Cómo acomodo la brasa? Todo eso hace a entender el proceso de asar. Ahora, Sebastián, Lore preguntaba por la infraestructura. Después el otro dilema, y creo que eso también ha ido cambiando con los años. Sí. Se usa mucho el carbón hoy día. Sí. ¿Qué es preferible? ¿La brasa que hace la leña o el carbón? ¿O se pueden combinar? ¿Cuál es la realidad? Todo lo que dijiste es correcto. Bueno, para diferentes objetivos. No, ¿qué es lo que pasa? Siempre yo voy a preferir un buen carbón que una mala leña, evidentemente. Claro. De hecho, el carbón es leña, ¿sí? Que está en un proceso de combustión interrumpida que se puede reactivar y cocinamos con eso. Evidentemente, en el caso de combinar carbón, lo combinaríamos con una leña tipo eucaliptus, algo que sea de mucha llama, mucha temperatura y que en sí su brasa es de baja eficiencia térmica. Entonces, ahí entra el carbón, donde levanta mucho más el tiempo que está encendido y la transferencia de calor. Lo uno a lo que preguntaba Lore respecto a la infraestructura y lo que decías vos de las parrillas americanas más que nada. Sí. ¿Es fundamental tener fuego por el calor que le transmite a la carne, sobre todo a nivel superior, más allá que le vamos dando vueltas desde la parrilla? Bueno, pienso en el carbón y el fuego al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Los argentinos, por ejemplo, se caracterizan por cocinar con una cuna de fuego en un lado y la parrilla en un lado totalmente ajeno. ¿Qué es lo que logras con eso? Que la única transferencia que vos tengas es por la radiación de la brasa. Si vos tenés el quemador y la brasa, vas a tener dos fuentes de calor. La que irradia la leña prendida más la que sube de abajo. Y si lo usas a tu favor es buenísimo tener las dos. A mí me gusta, por ejemplo, cocinar con ciertas cosas colgadas frente al quemador para aprovechar esa radiación, y otras las cocino desde abajo solamente con brasa. ¿Colgadas cómo? Colgadas con gancho. Un ganchito, por ejemplo, mantas de asado, verduras, paleta de cordero, pierna de cordero. Se cocina mucho mejor
Que a ver, Carnes grasas para que vaya decantando. sí, la picaña, por ejemplo, la picaña del hilo se hace colgada frente al quemador. Y no tenés que modificar tu parrilla en nada. La gran mayoría de las parrillas uruguayas tenemos el fierro este alto con el que levantamos. Es nada más agarrar un ganchito, un alambre, colgás de ahí arriba, que te queda una distancia generalmente 20, 30 centímetros, y con eso se cocina, aparte el color que lográs con esa radiación es perfecto. Ya me imagino a toda la gente sacando apuntes para las fiestas ahora. ¿Qué pasa con los cortes? Recién mencionabas algunos que es preferible colgarlos. Sí. El asado, por poner un ejemplo, y sumo la entraña fina, que es uno de mis cortes Es tu favoritos, favorito. por ejemplo. ¿Cuál es la clave de un buen asado? El proceso. ¿Cómo sería? No es fácil. Desde que lo voy a comprar. Bien, desde que voy a comprar, primero tengo que saber, como decíamos, qué voy a cocinar. Voy por asado, perfecto. El asado vamos a encontrar en tiras de asado, manta de asado chica, manta de asado grande, la manta marcada. Depende qué es lo que yo quiera. Si sos, por ejemplo, muy fan de la entraña fina, va muy de la mano con el asado cortado finito para que quede bien crocante. Y sobre todo, son dos cocciones compatibles en los tiempos y en la temperatura, ¿sí? Al momento de elegir la carne, hay indicadores. Yo tengo que buscar un proveedor de confianza, sin lugar a dudas, ya sea carnicero de barrio o las boutiques que tienen hoy cortes, vamos a decir... Más gourmet. Más gourmet o con una trazabilidad ya bastante marcada, como sabés que ciertas marcas manejan una línea muy cuidada en la producción. Claro. Elegir, en el caso de la entraña fina, es importante el tenor de grasa. La entraña fina de pastura suele ser un poco más sabrosa, tenés el riesgo que sea un poquito más dura. Ah, bien. La entraña es un corte que es posible que te quede un poquito chicloso si es de pastura por un tema de crianza y por el tema de cómo se comporta el músculo. Siempre buscar que tenga una buena, en caso que te guste así. ¿Le dejo la grasa Sí, cuando le pongo siempre, la parrilla? sí. Degrasar la carne para la parrilla tiene el problema de que se te va a tender a secar. Claro. Es preferible retirársela después, que la grasa humecte y aporte sabor a la carne, y posterior a la cocción... No la comes. Exacto, la retirás. El tema es que, claro, si vos me decís en una picaña, en un entrecot, retirar la grasa es bastante fácil porque está muy marcada y focalizada. En la entraña o el asado de tira, retirar la grasa es como una cirugía. Está en la Yo fibra. te preguntaba, por ejemplo, desde que la traigo desde el punto Sí. de compra. ¿La pongo en la heladera? Exacto. La cadena de retiro y frío ¿cómo es, es? la cadena de frío es importantísima, de que vos la compraste, la guardás, perfecto. Al momento que yo voy a cocinar, yo necesito que esa carne que va a entrar en la parrilla esté a temperatura ambiente. Si es un corte que estaba al vacío, lo mantengo en el vacío a que la temperatura caiga. ¿Por qué? Yo tengo pongamos el caso de algo más significativo, una picaña, un bife ancho, ¿no? Hablamos de una pieza que tiene 8 o 10 centímetros de diámetro. Si yo la saco de la heladera, la dejo un poquito arriba de la mesada, seguramente un día de calor como estamos teniendo, la superficie enseguida va a emparejar temperatura y vos la tocás y está tibia, así, bueno, perfecto. El centro de la carne va a estar a 2 grados. ¿Va a estar qué? A 2 grados, que es la temperatura que tiene la heladera promedio de una casa, de 2 a 3 grados. El problema es, si yo la saco de la heladera, la pongo a cocinar, yo le tengo que transferir calor al centro de la pieza, ¿sí? Con lo cual, la temperatura de la brasa va a estar 180, 200 grados de temperatura y el centro a 2 o 3 o 4 grados. Es mucha la caída. Entonces yo lo que preciso, el consejo más ideal que le puedo dar es, dejen que la carne esté en un punto que ya no pueda volver a la heladera, ¿ok? Al vacío para que no se contamine, pero que agarre temperatura ambiente de verdad. La saco del vacío, la dejo orear. Cuando ya está oreada, que va a cambiar su color, va a agarrar un color rojo mucho más vibrante. Los olores fuertes que tienen cuando la abro de un empaque se van a desaparecer y ahí entra la parrilla. ¿La sal se le pone antes o después? La sal en la carne tiene un efecto higroscópico. Absorbe agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tiende a deshidratar la carne. No es ni bueno ni malo, hay que saber cuándo usarlo. Claro. En el caso de un bife ancho, una picaña, yo la puedo salar media hora antes y lo único que va a pasar es que la superficie que tiene contacto con la sal pierda un poco de agua. Y eso puede ser a mi favor, por ejemplo, para ponerle después pimienta, ponerle algunas hierbas aromáticas. Y capaz que te hace más cascarita. Y sobre todo lo que hace es que te mejora la adherencia de todo lo que vos le pongas en la superficie. En la entraña, vos la salás media hora antes y el 80% de la entraña es superficie. Claro. Vas a tener una contracción de fibra porque va a perder agua. Entonces, situación ideal, cortes finos los salás antes de entrar a la parrilla, cortes gruesos hasta media hora antes para poder
jugar con esa hidratación. Ay, yo quiero terminar de Tenemos leer todo pocos ese minutos, libro. pero yo quiero esto. Quiero que me des la receta de la entraña trenzada que me Entraña robó el trenzada. corazón. Y a Maggie también porque es Amo fan la de la entraña fina. entraña. Esa es muy Ahí. fácil. Se hace en base a una pieza de entraña entera, se cortan 3 tiritas, ¿sí? O sea, Si fuéramos a armar una trenza. exactamente es una trenza. Real. Lo único que tenés que hacer es no llegar al final. Con el cuchillo haces 2 cortes largos para que te quede agarrado de arriba y 3 piezas. Y después empezás a hacer una trenza y en cada pliegue pones un poquito de panceta. Vas trenzando hasta llegar al final y después, que le va muy bien a la entraña y a la panceta, hojas de salvia, la vas intercalando y ahí lo cocinás entero. O lo que queramos, menos queso que se puede ir de El queso para eso sería un desperdicio de queso. Sebastián, para ir directo al libro, más allá de todos los conocimientos maravillosos, nos vamos a encontrar recetas, formas de cocción, todo esto que hablamos de la leña, el carbón, los beneficios, Exacto. cuándo salar, las temperaturas de la carne. Es un libro que, como bien dice el título, es un manual. Entonces, busca que la gente que nunca vio una parrilla, un extranjero, un extraterrestre que nunca Además, lo está vio, traducido en inglés también. está en inglés y en Está español, buenísimo, sí. que pueda entender tanto lo que es la cultura del asado para el rioplatense, que es mucho más que el solo cocinar, pero que sepa qué es una parrilla, que cómo se prende un fuego, por qué se condimenta, por qué se usa la sal, temperaturas, zonas de calor. Además está descrito cada corte de vaca, pollo, pescado, cerdo. Y no solamente que está... Achuras también hay achuras, embutidos, frutas... acompañamientos. Acompañamientos. Es súper completo, pero sobre todo lo importante es que no pierde esa línea de manual y cuando habla de la entraña, no solamente te da la receta de una entraña es esto, sino que te dice, viene de acá, en plaza lo vas a encontrar acá, acá o acá. O sea, está muy detallado todo lo que hace el corte en el mercado uruguayo, en la región, las denominaciones y además cómo se cocina. No, una maravilla. Felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias. Y la verdad, y además, bueno, eso de que es un placer recorrer las páginas visualmente. Tremendo y regalo para encontrarse- pedirle a Papá Noel. Tremendo regalo de Papá Noel para el asador experto y para el inexperto. Exacto. Y también aquel familiar que viene del exterior se lo puede llevar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes. Un placer. Felicidades. Bueno, cerramos por aquí la charla y abordábamos un poquito nada más de todo lo que tiene en su contenido este manual de parrilla. 10 de la mañana, 13 minutos.